Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a todos los que se hicieron el tiempo para venir a este espacio en que podemos compartir ciencia a través de nuestro centro SECAN, eh, que justamente ese es el objetivo que tiene, ¿no? Somos un centro de investigación. Muchas veces no tenemos oportunidad para compartir estos aspectos más técnicos, metodológicos, ¿no es cierto?, de las investigaciones que realizamos. ¿Ah? Muchas veces las presentaciones finales de los proyectos son presentaciones más, digamos, de transferencia de los resultados y su implicancia en política pública. Pero este espacio que hemos generado es para que no invisibilicemos todo el enorme trabajo de equipos de metodólogos, analistas, técnicos, ¿no es cierto?, que hacen infinitas iteraciones, ¿no es cierto?, de sus análisis para llegar em, a los resultados que finalmente se difunden, ¿no? Entonces, solamente ponerles en contexto, ¿no? Que el Working Package 1 de prevención de cáncer y reducción de desigualdades tiene varios proyectos, ¿no? Y uno de los proyectos, el primer proyecto, es este que llamamos el proyecto de carga de enfermedad y carga atribuible a factores de riesgo. La verdad es que ha sido un camino, ¿no es cierto?, en el cual también hemos ido tomando ciertas decisiones que nos han llevado, ¿no?, por distintos rumbos respecto a esta investigación. Y uno de los puntos centrales, ¿no es cierto?, es darnos cuenta cómo este desafío, los estudios de carga de enfermedad y carga atribuible a factores de riesgo, son un desafío que genera muchas externalidades para el sistema de salud, porque estos estudios son muy intensivos de uso de data, ¿ya? Entonces nos encontramos con las dificultades de cuál es la data que tenemos disponible y la calidad de data que tenemos disponible en el sistema, sobre todo para cáncer, ¿no? Y eso nos ha permitido también darnos cuenta que probablemente vamos a seguir investigando el próximo año, profundizando en aquellas áreas en que consideramos que podemos aportar más. Eh, este estudio se ha realizado haciendo uso del convenio de datos con el Ministerio de Salud y con bastante cercanía a la DIPLAS y DEIS, ¿no es cierto? Pedro en particular se ha encargado de hacer esa interacción, ¿no? Y ese diálogo, ¿no es cierto?, que ha sido muy importante y muy útil, ¿no es cierto? Y que finalmente eh, facilita la transferencia final de los conocimientos y los logros de esta investigación hacia el sistema de salud. Y eso ha sido muy bonito, interesante. Pedro les va a mencionar, ¿no es cierto?, cómo hay una serie de avances metodológicos, ¿no es cierto?, que tienen que ver, por ejemplo, con la redistribución de códigos basura, de nuestra data en salud, ¿no es cierto?, que es algo que se está transfiriendo y adoptando por el Ministerio de Salud, la misma metodología de carga y carga atribuible, ¿no es cierto?, que se está transfiriendo y se está adoptando, ¿no es cierto?, por parte del Ministerio de Salud, y ese proceso se ha logrado gracias a este vínculo, ¿no? Y creemos que es muy importante, sí. Este proyecto es un proyecto de análisis epidemiológico extraordinariamente rico también para el desarrollo de capacidades y oportunidades docentes. Y les cuento que han participado en este proyecto distintos programas nuestros de doctorado alumnos de doctorado en epidemiología, de magíster en salud pública, magíster en epidemiología, de residentes médicos en formación de la especialidad de salud pública, que han sido, es una tremenda oportunidad, ¿no es cierto?, para pasearse por la epidemiología entera, ¿no?
y poder ver sus usos y sus aplicaciones al sistema de salud. Así que también eso ha sido muy importante para nosotros en este proyecto. Y sin más, los dejo entonces con Pedro Sitko, investigador asociado a nuestra Escuela de Salud Pública acá en la UC y que trabaja directamente en este proyecto junto con otras personas muy relevantes. Tenemos aquí, está presente Álvaro Pazzi también, analista también contratado en este proyecto, Adolfo Césped, que también pertenece al SECAN y fue residente nuestro en formación, hoy día trabaja con el proyecto con SECAN mismo, y ahí hay también mencionados distintos residentes de salud pública que han participado sobre todo en esta área de carga. ¿Ah? Este ha sido un trabajo que partió el 2023, ha continuado todo este año. Hay también ayudantes alumnos de pregrado, en fin, que han participado y hemos querido visualizar su contribución eh, a este proyecto. Bien, dejo con ustedes al doctor Sitko para que comparta ciencia, métodos y muchos datos. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá presente para escuchar los resultados del estudio de carga. Eh, Efectivamente, estas son todos los colaboradores y todas las personas que hemos trabajado en conjunto para producir este estudio. En realidad, los estudios de carga y los estudios de carga atribuibles son estudios grandes, son estudios que implican muchas etapas, múltiples fuentes de información, hacerlas conversar, y no son fáciles, hay que tomar muchas decisiones y cuando un grupo, porque esto no se puede hacer de a uno, se empieza a hacer este estudio, y Paula Deregal lo sabe muy bien porque ella fue quien lideró el estudio de carga del año 2008, el último que tenemos en Chile. eh, en realidad, de alguna forma, no solamente es para nosotros, sino que los resultados de esto, la metodología, los avances, las discusiones, las decisiones que tomamos permean a la otra parte de la comunidad científica que no se envolvió, que no está envuelta directamente quizá en el estudio. Y también permea a las autoridades. Como un país chico, nos toca jugar muchas veces distintos roles. Entonces, lo que estamos haciendo acá, lo que estamos ensayando y lo que aprendemos acá, bueno, en algún momento llega al ministerio o llegará a otra parte y de ahí crece. Entonces, me parece que todas estas iniciativas son extremadamente valiosas cuando tienen estos alcances y estos tremendos desafíos que hace un estudio de carga enfermedad y más aún carga atribuible, que Paula Margocini lideró la parte de carga atribuible del estudio del 2008. Voy a hablar una diapositiva de contexto, dos diapositivas de metodología general y después les voy a mezclar entre metodología y resultados de las tres grandes componentes. Uno, cómo estimar incidencias, que ya lo presentamos al ministerio hace poco, también carga enfermedad y carga atribuible. No les voy a mostrar todos los resultados, imposibles, es que tomamos algunos elementos que nos pareció relevantes, solamente para que logren dimensionar la cantidad de información que hemos generado con este estudio. Entonces, acá está lo que busca, la misión, visión, en realidad decía, busca en la página web del SECAN. Y acá están las líneas de investigación, recordar que estamos en el Work Package 1, en la línea de trabajo 1, y dentro de este 1, que es muy ambicioso, hay un sub 1 que tiene dos puntos, el sub 1 y el sub 1.1.2, que son los dos que están acá, y solo y aquí, y es lo que les vamos a presentar. En términos generales, lo que vamos a hacer, la primera parte es estudiar carga, y aquí están los cánceres que nosotros incluimos para estudiar carga. Incorporamos vejiga, que no está entre los cánceres de CAN, pero nos pareció importante por el tema de tabaco, arsénico y otras cosas en la carga atribuible. Y ahí están todos los parámetros que nosotros tuvimos que calcular y pudimos generar para todos estos cánceres. Y todos estos parámetros están por sexo, por edad, proyectados hasta el año 2035 a nivel de provincia. Entonces tenemos casos fatales, incidencias, prevalencia, la carga misma, la sobrevida, los RIM, los estados de salud, la discapacidad, los tiempos de estado, etcétera, y muchas otras cositas más chiquititas que no vale la pena colocarlas, para cada uno de estos cánceres. Entonces hemos de alguna forma recogido la historia natural de esto. Y cuando vemos el tema de los factores de riesgo que estamos investigando, también tuvimos que hacer un trabajo de construcción de distribuciones actuales, contrafactuales, bajo distintos escenarios, mínimos teóricos, plausibles, costo efectivo, lo que sea,
más hacer un estudio de análisis de riesgos relativos, construir funciones de riesgo y calcular los PIB y los PAS, que son las facciones de impacto poblacional o atribuibles. Esta presentación es técnica. No voy a entrar en detalles muy chiquititos de qué son. Yo siento que la gran mayoría acá está familiarizado con estos conceptos. Es que no hay ninguna diapositiva que diga qué es la carga de enfermedad. Pero es la suma de los años perdidos por discapacidad más los de muerte prematura. Bueno, conceptualmente no es difícil. Entonces, la metodología general es esta. Primero calculamos, desde el primer paso, es ver cómo se mueren las personas con cáncer y estos cánceres en particular. Para las 56 provincias hasta el año que tenemos información, que hasta el año 2019 ocupamos los periodos pre-pandemia. Y además tomamos la incidencia de no las 56 provincias que tiene el país, sino solamente de 12 provincias que son las que están con información del registro poblacional de cáncer. Hecho eso, lo que hacemos es modelar y proyectar la mortalidad hasta el año 2035 de las 56 provincias. Y lo que hacemos después con las provincias que tienen incidencia es lo mismo, pero para esas 12 provincias. Posterior a eso, para esas 12 provincias, calculamos una razón de incidencia-mortalidad, que suena bien, pero el ministerio calcula una por cáncer. Nosotros calculamos, no sé, calculamos más o menos 60 y tantas porque lo hacemos estratificado por sexo, por edad y por provincia y por año. Entonces nuestros RIMS son bastante más elaborados que lo que habitualmente hace el ministerio y es una de las cosas que podemos transferir a ellos. Creo que le da mucha más sensibilidad y riqueza al modelo. Y luego eso, con las muertes proyectadas de las 56 provincias, más la información de las 12 provincias, nosotros podemos calcularle el RIM a las otras 56 provincias, ponderando por distancia, y con las muertes, ahora sí, calculamos las incidencias de esas 36 provincias. Si tomamos las muertes proyectadas y lo restamos a un estándar de expectativa de vida, que ocupamos la del Institute for Health Metric and Evaluation, la ISMI, calculamos los años de perdidos por muerte prematura. Y si tomamos las incidencias más otros parámetros, calculamos cuántos años de vida perdimos por discapacidad. Y si lo sumamos, tenemos la carga de enfermedad. Por otra parte, después calculamos la exposición actual a los 9 factores de riesgo que estábamos explorando y construimos exposiciones contrafactuales, que son modelamientos teóricos, y además hacemos una búsqueda de literatura para buscar cuál es la relación causal entre la exposición y los outcomes que son cáncer, y la forma en la cual expresamos esta relación causal es a través de un riesgo relativo. Los riesgos relativos los modelamos y después los metaanalizamos en una curva de dosis y respuesta, y construimos así lo que son los PIB, y los PIB los multiplicamos por los avisos, la muerte, la incidencia, lo que sea, y calculamos la carga atribuible a estos casos. Esta es la metodología general. Tengo un montón de diapositivas ocultas, que no las voy a mostrar a menos que ustedes pidan al final que las muestre, pero no. Pero yo creo que esto es suficiente. Veamos la parte de incidencia. La incidencia es lo que ya les conté, no lo voy a repetir, pero el primer desafío que uno se encuentra, y la primera limitación, son las poblaciones, porque todo esto tiene como offset las poblaciones, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde uno busca las poblaciones? Al INE. Y cuando uno le pide, por favor, necesitamos las poblaciones, ojalá del año 98, proyectados hasta el año 50, bueno, tienen del 2002 solamente, no tienen del 98. Las anteriores, anterior actualización del último censo tenía. Entonces, ahí tuvimos una desarmonización de los datos, necesitábamos generar poblaciones. El INE, el ministerio había tratado de conseguirse y el INE dijo que no lo iba a hacer, pero que después lo iba a hacer, pero al final no sé, no están. Entonces, lo primero que fue nosotros tratar de proyectar cómo se habrían comportado las poblaciones por edad simple y por sexo, por provincia, para cada, que son los modelos que ven ahí. Por ejemplo, en la provincia 11 está la población de mujeres y la de hombres para distintos tramos de edad, y lo que hicimos hasta el año 2002 es la información que tenemos y pudimos proyectar de alguna forma cuánto habría sido la población de los años anteriores. Eso no es tan simple como se ve. El gráfico se ve bien, pero créanme que los primeros gráficos no se veían bien. Y si lo ven con lupa, peor sería. Pero bueno. Resuelto el problema de la población, viene el tema de modelar las muertes. Pero antes de hacer modelos de regresión, hay que identificar las muertes por cáncer. Entonces uno necesita ocupar los códigos CIE-10, ¿no es cierto? Y ese es un tema, porque el ministerio tiene su propia código CIE-10 para determinar los que son cáncer. Y si uno ve otros referentes como la IHMI, son distintos.
Y son decisiones distintas. Y cambian los números. O sea, no es irrelevante la decisión que hay que tomar. El punto es que nos tomó harto tiempo conciliar cuáles iban a ser los códigos y eso fue parte de un proyecto previo que estuvimos trabajando con muchos de los implicados acá en Unfoni. Y bueno, y lo hicimos y pudimos identificar las muertes. Y luego vienen los modelos. El tema del modelamiento me voy a saltar, pero uno hace primero un modelo fijo con interacción, donde año, provincia, para poder capturar el comportamiento de las muertes específicas por provincia. Luego eso uno lo lleva a un modelo multinivel, como estos tienen tantos ceros, porque no es mucha la gente o sea, es mucha la gente que se muere por cáncer, claro, pero en una base de datos, la gente que se muere por un solo cáncer son pocas. La gran mayoría se muere de otros cánceres o de otras cosas. Entonces tenemos muchos ceros, entonces podríamos ocupar un modelo cero inflado y gastamos mucho tiempo explorando los modelos cero inflados y les digo que todos los resultados siempre fueron exactamente iguales que los ocupando un binomial negativo. Yo ocupaba un binomial negativo y no Poisson porque era más fácil, porque corregía la sobre y subdispersión de la variable. Y después de eso, además, hallamos, cuando lo teníamos claro el modelo que íbamos a ocupar, lo pasábamos a un marco bayesiano y lo hacíamos MCN. Y después lo desestimamos, porque en verdad computacionalmente hacer todos los modelos que implicamos hacerlo bayesianamente era tener muchos computadores trabajando durante muchos días. Y yo creo que lo podríamos hacer en una segunda versión, cuando ya tenemos bien aceitado el mecanismo y el pipeline para hacer el cálculo. Pero la mitad de los proyectos, la mitad de las estimaciones fueron hechas con MCMC, después retrocedimos, lo hicimos todo en forma frecuentista. Entonces acá tienen, no sé, un cáncer de vejiga, justo escogí el que no era SECAN, pero lo me dijo la Paula Margocini, pero bueno. Y ahí está la salida, los modelos común y corriente, un modelo binomial, multinivel, que si se dan cuenta, aquí está el multinivel, para los que están interesados en estas cosas. Debería haber una flechita, ¿no es cierto? Ah, sí, acá. No, bueno, no está. Ahí ya lo puse en rojo el multinivel. ¿Ok? Dice año, esto es un multinivel que, que está el efecto aleatorio en la pendiente del año. Y rayita dice provincia, entonces hay un multinivel en el intercepto en la provincia. Y ahí está el modelo y si se dan cuenta, por ahí colocamos la población. Hay línea. ¿Ok? Corregida o modificada de alguna forma. Y ahí está como nosotros evaluamos visualmente en este caso la onda de ajuste de las distintas provincias, cómo se comporta el número absoluto de muertes y cómo está el proyectado. Y alguien podría discutir por qué no ocupamos modelos ARIMA, ¿no es cierto? Pero bueno, lo podemos discutir después. Resuelto el tema de la proyección de las muertes, viene el tema de las incidencias y para eso ocupamos los registros poblacionales de cáncer. El tema de los registros poblacionales de cáncer que tiene información de 8 provincias es que es súper asimétrico. Hay algunas provincias, acá traté de representar visualmente cómo se comporta la disponibilidad de información por estratos de año de edad. Hay provincias que son líneas completas negritas, porque tienen información para todos los años de la serie y para todas las edades, pero hay otras provincias como estas 4 allá abajo que son de los últimos años. Entonces uno trata de meter todo esto mismo y bueno, en un modelo multinivel asumen, de alguna forma asumen que hay missing not at random, o sea, at random, perdón, y hace una especie de imputación y igual se las arregla como para sacar un valor predicho. Y esa es la secuencia. Exploramos distintas fuentes de información, no solamente el Registro Nacional de Cáncer, lo cual nos tomó harto tiempo, pero finalmente primero exploramos un modelo siempre frecuentista, no multinivel, luego multinivel, sin muertes, y después cuando decidimos este modelo, exploramos qué pasa con muertes y vemos si es que hay alguna ganancia o no con incluir las muertes. Conceptualmente no estábamos muy contentos con incluir las muertes en la predicción de las incidencias, porque después lo ocupamos para el RIM, entonces creemos que es una cosa media circular, pero lo podemos pensar porque no es tan circular. Para algunas cosas es circular. Acá están graficadas las provincias de las cuales tenemos información. Y acá tenemos un ejemplo, el mismo ejemplo, el cáncer de vejiga, cómo proyectamos la incidencia, nuevamente son las mismas variables, están tratadas de la misma manera, buscamos, generalmente las combinaciones para el modelamiento de la incidencia muchas veces coincidía con las decisiones tomadas para modelar la mortalidad, y luego vimos cómo se comportaban las predicciones hasta el año 2035, lo vimos por estrato de sexo y edad específico, lo vimos comparando con lo observado en cada una de las provincias, lo vimos por edad y sexo, lo vimos con especial cuidado las poblaciones infantiles,
hicimos más y luego empezamos a comparar cómo se comportaba esta línea de incidencia en las 12 provincias con información con sus muertes. Es lo que uno espera, que no haya más muertes que incidentes, ¿no es cierto? Si sucediera eso, es un problema y a veces pasaba, en algunos estratos, en algunos años, y es obvio porque son dos datos agregados que obedecen, la gente se mueve de un lugar a otro, pero para modelar la tendencia, si queremos hacer RIMs que hagan sentido, como que no se puede si es que el RIM se sale sin sentido. ¿Ok? Entonces, esto, ahí muestra este gráfico, el de acá arriba, el 5 abajito, ahí muestra en curva roja la incidencia del cáncer, de alguno de los cánceres, y abajito la línea negra, y acá está el RIM predicto, que da 1,68 para estas 12 provincias. Luego hicimos este mismo análisis solamente en los estratos con información para ver si cualquier distorsión en los RIM era producto de la proyección o la inferencia en los lugares donde no, los datos donde no tenemos información, o es basalmente los datos que tenemos no eran los adecuados. Y ahí están, en los gráficos de acá abajo, los RIM en escala logarítmica, donde no pueden ser menores a 0, o en escala natural, donde no pueden ser menores a 1, de las 12 provincias que investigamos. Si se dan cuenta, hay algunos RIM que no cumplen el criterio que tienen que ser mayores a 1. Lo que nosotros hicimos fue calcular una especie de porcentaje de estratos de provincia de edad sexto año que cumplían con que fueran mayor a 1 y no sobre un valor excesivo, por ejemplo, más de 10. Y ese porcentaje lo ocupamos para evaluar en cierta medida la funcionalidad que tenían los modelos que estábamos ocupando. Y con eso escogíamos, lo incluíamos con muerte o no con muerte. Finalmente lo que hicimos fue seleccionar, y esto puede ser discutible, solamente las provincias que tenían RIM plausibles durante todo el periodo. Y hecho eso, por ejemplo, el cáncer de vejiga, cáncer de estómago, acá está el RIM de cáncer de estómago, queda 1,17, el de vejiga iba hacia abajo. Y calculado el RIM de las provincias que tenían información plausible, que no siempre eran las 2, a veces eran 8, por ejemplo, aunque muchas veces eran 12, lo que hicimos fue calcularle un RIM ponderado a las provincias que no tenían RIM. Y para eso ocupamos una matriz de distancia. Y ahí está la formulita, que se ve súper compleja, pero en verdad si la hacen en Excel van a llegar a la misma fórmula. Es como sacar una proporcionalidad, dar la vuelta, sacarle de nuevo la proporcionalidad y te da esa fórmula. Es muy intuitiva, yo he hecho algo bastante más complicado, pero Álvaro se le ocurrió que esta forma simple, sí, y nos funcionó bastante mejor esta fórmula que presentó Álvaro. Bueno, y teniendo los RIM, teniendo la muerte, le calculamos la incidencia a las otras comunas, provincias, perdón, por sexo, edad, año y lo que sea, para cada uno de los estratos. Y luego viene, incluso a las provincias que aportaron con sus propios RIM, se los volvimos a calcular con la información de los otros. Después podemos hablar si es que esto considera correlación espacial o no. No considera correlación espacial, aun cuando los RIM hayan sido ponderados por distancia. Pero es un tecnicismo que lo podemos discutir después. Y esto solamente para evaluar cómo seguimos viendo los RIM y cómo los evaluamos y qué sé yo. Y acá están los RIM, acá está el resultado de los RIM nacionales, que los presento que es un insumo intermedio, pero creo que producen mucha información. O sea, aquí tienen el RIM de los distintos cánceres y algo dicen estos RIM de los cánceres. O sea, el amarillo es cáncer, ¿qué dice? Mama, que va muy bien, y el RIM, el azul, dice recto, no es recto, sí, recto, el azul clarito, que también va bien para arriba, pero hay otros que van abajo, y hay otros que están muy cerca del 1, ¿cierto? De alguna forma está hablando de qué tan bueno o qué tan malo es el cáncer en términos de mortalidad. Y acá está el comportamiento por edad. Entonces pueden ver el de próstata cómo se comporta, el de mama cómo tiene un RIM muy alto en mujeres jóvenes, pero va disminuyendo con la edad. Cada uno tiene su comportamiento particular y acá hay fuente de información que uno si la empieza a mirar y ver, puede sacar estas cosas. Con Pablo Adregal estamos ocupando estos RIM para tratar de medir la cobertura efectiva y como modelo, primero para calcular la muerte evitable y luego la calidad de la prestación. Hoy tenemos que dilucidar algunas cosas en qué parte de la cadena causal está todo esto. Creo que no es tan intuitivo. Y acá están las incidencias calculadas de esta forma. Entonces acá tienen las casas,
casos y tasas y véanla rápidamente. ¿Cuál es el cáncer que tiene mayor incidencia? ¿Cuáles son los que más aumentan? Fíjense que allá, como el año 2035, tienden a juntarse varios cánceres, ¿no es cierto? Altos que empiezan a ser importantes. Y hay otros que se mantienen. Todos los que, bueno, la población envejece, es que lo normal es que el cáncer vaya aumentando, pero cuando vemos tasa bruta, muchos cánceres van en disminución o se mantienen constantes. Ya, eso respecto a la incidencia. Y esto es el comportamiento por edad, ¿ok? No, todos los gráficos los podemos hacer por edad, por geografía, pero escogimos algunos nomás para no. Pero también podemos hacer mapas. Eh, el tema cuando uno tiene tantos datos, y esto le pasa a la IHMI, es que uno no sabe cómo presentar tantas cosas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Crea un visualizador. Álvaro creó un visualizador para que ustedes puedan explorar, investigar y escoger y comparar y extraer los datos que más les interesan. Incluso además le agregó la información de egreso hospitalario y varias otras información relacionada a cáncer. Entonces, la información no solamente va a estar accesible en CSV, que el que quiera lo trabaje y trabaje con ellos, sino el que quiera informarse rápidamente, bueno, ocupe un visualizador y ahí saque la información que emprende. Y es un producto que también está ahí presente, que yo creo que hay que difundir más para que la gente lo ocupe. No sé en qué si está piloto todavía o completo, pero. Bueno, aquí están los mapas. Véanlo, lo importante es que podemos hacer mapas del año 98 hasta el año 2035 y ustedes pueden ver que el cáncer pulmonar, el país entero, se está colocando rosado o más rojo. Hay algunas provincias específicas, siendo que otros se mantienen más o menos igual, pero van cambiando algunas provincias. Este nivel de segregación es importante porque no es solamente regional, sino que es provincial. Y estas son las comparaciones para hombres y mujeres de nuestras estimaciones de casos incidentes con las del MinSal. Son más o menos similares cuando vemos los casos absolutos, cuando vemos las tasas son súper distintas. ¿Por qué? Si los casos son los mismos, pero las tasas son distintas porque las poblaciones son distintas. Si ustedes van y toman el reporte del MinSal, está hecho con la información del censo 2002. Nosotros estamos ocupando las poblaciones del censo 2007 y cambian mucho las tasas, pero mucho, o sea, como 20 o 30%. Entonces, cuidado con esto de las tasas. Cada vez uno dice, no, pero ¿por qué nos dio alta? ¿Por qué baja? Más aún si se estandariza, sabe uno por qué se estandarizó las tasas. Entonces, cuando queremos ver esto y vemos si es que nos son comparables con la IARC o no, tenemos que ver los números absolutos. ¿Son 3.000 casos de cáncer pulmonar o no son 3.000? Pero no la tasa. La tasa, el denominador puede ser engañoso. Para los ABPM ocupamos un estándar de vida, que es el propuesto de la IHMI, que es donde han visto donde más puede vivir una persona para cada estrato de sexo y edad en alguna serie de muertes que ellos tengan desde el año 50 hasta el año 2020, hasta el año 2010 en este caso, en el mundo. Y con eso calcularon un límite de vida. Y es el límite el que nosotros estamos ocupando. No estamos ocupando la esperanza del país, porque eso es engañarse a uno mismo. Lo que queremos ver es cuánto vive un ser humano y contra eso tratar de decir cuántos años de vida perdemos respecto al máximo que hemos observado alguna vez en la historia del planeta. Bueno, el punto es que acá están los casos fatales, acá están los ADPM, los gráficos son muy parecidos, ¿no es cierto? Quizás algunos cambian, y cambian por la edad a la cual se producen los fallecimientos. Entonces vean, por ejemplo, el cáncer de próstata, que allá los casos fatales son altos, pero cuando vemos en ABPM, están por debajo de la línea verde, azul-verde, que son cáncer de mama, por ejemplo. O sea, hay un movimiento y ese movimiento no es por el número de muertos, sino por la edad a la cual se producen las muertes. Eso explica los cambios de los ABPM. Y acá están los mapas para todos los cánceres que estamos investigando. Entonces pueden ver que las muertes de la vía biliar se centran en la zona centro, que los pulmonar y vejiga están bien marcados el norte. Todos estos son año 2024. Tenemos la serie y tenemos un video que se van cambiando, es muy bonito. Bueno, y ahí lo pueden ver ustedes. En verdad, ¿hay alguien acá de alguna provincia que no sea de la región metropolitana? Bueno, no sé, cada uno busque su provincia y vea qué le pasa, cómo se comporta. Veamos el tema de los ABD. Los ABD es tratar de calcular la discapacidad de las personas con cáncer en el periodo en que están vivos con el cáncer. Para eso hay que definir estados de salud. Y los estados de salud basales que propone la IHMI son estos 4. Hay un periodo en que la persona está sintiéndose mal y acude a consultar,
o le pesquisan y acude a consultar, pero que se llama el periodo diagnóstico y que el paciente después diagnosticado le inicia en el primer tratamiento. Ese es un primer periodo y hay un peso de discapacidad específico que ocupan para todos los cánceres, que es 0.288, donde 0 es completamente sano y 1 es muerto. Hay otra etapa que se asume que la persona, después del primer diagnóstico y el tratamiento, si todo va bien, va a pasar una etapa controlada que tiene un poquitito de discapacidad. Y algunos de esos pacientes, después de 10 años, si es que no ha pasado nada, vamos a decir que se curaron de la enfermedad. Y se va esa discapacidad. Pero esa discapacidad puede durar 10 años. Pero también hay algunos pacientes que hacen una etapa metastásica o avanzada o diseminada, le llaman. Y ese otro estado de salud y tiene ese peso de discapacidad el que está acá 0,45. Y también está el periodo terminal, que es cuando la persona, el periodo donde se hacen los cuidados paliativos, que tiene un peso de discapacidad más alto. El tema es que nosotros tuvimos que tomar como parámetro es cuánto tiempo dura cada uno de estos periodos, cada uno de estos estados de salud. Y aquí está la duración que ocupamos por mes. Esto es lo que propone la IHMI, sacado de la referencia que está allá abajo, que es como el año entre 2000 y 2010. Esto es uno de los parámetros que puede mejorar el CECAM. Primero hay que ver si es que con análisis de sensibilidad se importan mucho estos tiempos o no. Si es que, no sé, el cáncer de colon demora 4 meses desde el inicio de los síntomas hasta que finalice el primer tratamiento. Con el sistema de salud quizás se demora 6 meses o 7 meses, o quizás más rápido, nos demoramos 2 meses. ¿Sí? Bueno, pero acá hay unos parámetros que son los supuestos que estamos ocupando para alimentar este modelo, que quizás podríamos refinar en otros work packages que está haciendo el SECAN. Creo que sería bueno, porque lo más probable es que el ministerio aplica esto, va a ocupar estos mismos números. Entonces, podríamos darle al ministerio que están acá para otros casos y qué sé yo, sería un buen aporte. Lo mismo que los pesos de discapacidad y otras cosas. Y ahora, ¿cuál es la forma de hacerlo? Si una persona se le hace el diagnóstico y se muere al mes, vamos a decir que la persona se presentó en una etapa terminal. Si la persona se le hace el diagnóstico y fallece a los 5 meses, vamos a decir que el último mes fue terminal y los otros 4 es porque estaba en etapa diseminada. Le vamos a colocar esos 4 meses, el peso de discapacidad diseminado y un mes de terminal. Pero si la persona se presentó y se murió, falleció al 18º mes, vamos a decir 3 meses, según la enfermedad, por ejemplo, duró la etapa de diagnóstico y tratamiento, un mes terminal, ya 1, 3, 4, 18, quedan creo que 14 meses el diseminado, y la diferencia es el periodo controlado. ¿Se dan cuenta? Es como esta cortina que uno la va desenrollando a poquitito, como un telón, y lo que se va estirando son las etapas primero terminal, diseminado, diagnóstico y al final controlado. Esa es la forma. Ahora, ¿cómo alimentamos el tiempo que viven las personas? A través de los análisis de sobrevida, ¿no es cierto? ¿De dónde sacamos la sobrevida? De los registros poblacionales de cáncer. Entonces, ahí está la sobrevida, el registro poblacional de cáncer para los 9 cánceres que estoy presentando. Y ahí está el comportamiento. Ahora, nosotros, para términos de modelamiento, y esto puede ser algo que se puede mejorar, ocupamos la sobrevida a los 10 años. A través de un modelo Weibull nos preocupamos que ajustara bien y pudimos predecir cómo se iba a comportar la sobrevida a 10 años, porque decíamos que después de 10 años la persona considerábamos que se curaba, a menos que se haya muerto de otra causa, que la atropellaron o un infarto, qué sé yo, porque todo esto compite con las muertes de otras causas. Entonces aquí está la sobrevida a 10 años, en términos de porcentaje, de los pacientes que uno espera que esté bien, y uno al tiro también puede ver si esto conversa o no conversa con los riesgos. Entonces uno ve que efectivamente la sobrevida a 10 años o curación del cáncer de mama va en aumento, lo mismo que el cáncer de próstata, pero hay otros en negritos, como el cáncer cervicuterino, que está bien derechito y bien para abajo. Ahora, esto tiene un problema. Pudiera ser que el modelo que uno ocupa, o sea, aquí asumimos que los riesgos eran constantes. Pero la próxima versión podríamos asumir que no son constantes y quizás capturamos especialmente todos los cánceres que caen bruscamente el primer año. Quizás valga la pena no asumir que son constantes y quizás capturamos mejor los fenómenos del primer año. Lo que sucede. Bueno, y con esto sumamos la cantidad de personas que están vivas en cada estado y tenemos cuántos casos prevalentes hay en cada uno de los cánceres.
Y esta imagen es distinta a los casos de incidentes y distinta a los casos de muerte. ¿Cuántas personas están con el cáncer y están necesitando atención? Y acá están los ABD. Y la diferencia está por los pesos de discapacidad y por la duración que tienen los estados de prevalencia. Entonces, es interesante, no lo hagamos ahora porque es cansador, pero si uno se detiene en cada una de estas figuras y busca las diferencias, bueno, descubre cosas que uno ya sabía y intuía. Pero lo importante es la cuantificación, porque eso es lo que le ayuda al tomador de decisiones decidir entre esto otro. Y más que la cuantificación es la incerteza alrededor de la cuantificación, que después podemos hablar de cómo hacemos metimos incerteza en todo esto. Bueno, y acá están los ABD, todo esto para mostrarle que también podemos hacer mapas, ¿ok? No es para que vean los mapas con detalle, pero todo esto tiene una contrapartida por mapa, y todos estos mapas se pueden hacer del año 98 hasta el año 2035. Y acá están cómo se distribuyen los casos prevalentes por cáncer en cada uno de estos 4 estados. El azul es la etapa controlada, negrito es el diagnóstico, rojo es en etapa diseminada. Entonces ustedes pueden ver cuántas personas hay en etapa diseminada para cada uno de los cánceres en forma proporcional respecto al total que está. Pero ¿qué pasa si en vez de ver los casos prevalentes vemos cómo se distribuye la discapacidad de cada uno de estos estados? Vemos que el escenario cambia mucho. Entonces, aquí está donde el tomador de decisiones debería ver dónde debería colocar. Mira, si queremos mejorar la salud, dónde se daña más la salud, donde hay más peso de discapacidad, más pérdida de años de vida por discapacidad intracáncer, es un poco estos gráficos. Ya el cáncer de mama casi no alcanza a tener una etapa, o sea, el periodo diseminado comparado con los otros mucho más chiquititos, que por ejemplo el periodo controlado, no así el cáncer de recto, que el diseminado tiene un gran peso de discapacidad, aun cuando quizás las personas prevalentes en eso sean bajas, pero asustado por la discapacidad mayor. ¿Cuánto pesa lo ABD? Todo esto de la discapacidad respecto a las muertes. Acá están los AVISA. En azul están los ADPM, los años de vida perdidos por muerte prematura, y en naranjo los por discapacidad. Bueno, en cáncer la muerte tiene mucho más peso que la discapacidad. Si son trastornos mentales no hay muertes, es que todo es discapacidad, y en otras enfermedades pesa más la discapacidad, pero acá todavía... Bueno, pero el desafío es hacer, bueno, que todo baje, es que se puede, y que ojalá los naranjos, que son los ABD, crezcan respecto a las muertes, ¿cierto? O sea, hay harto ahí que ganar respecto a esto. Y acá está la carga de enfermedad final, aquí están los mapas, aquí están las proyecciones, como tasa, que yo lo podemos ver con calma. A ver, que tiene más carga de enfermedad, el cáncer pulmonar, en rojo está el cáncer de colon, la proyección que tenemos al año 2035. Pero estas son las tablitas que yo creo que nos tenemos que... Le saqué toda la incerteza y dejé los números absolutos para el año 2024. Aquí están, si quieren, partamos por los casos incidentes. Aquí están los casos incidentes, los casos prevalentes, los casos fatales. Entonces, cervicuterino, no sé, hay un caso incidente por cada 10 casos prevalentes, y la mitad de esos van a morir en ese año. Esa es la relación. Cuando uno ve los números absolutos, como que uno empieza a dimensionar de qué estamos hablando y qué sé yo. Yo te digo, mira, se murieron 10.000 personas por infarto al corazón, enfermedad isquémica al corazón. Bueno, uno lo tiene ahí como para comparar. Y uno sabe más o menos cuánto pesa. Y ahí están los avisos, los EPM, los ADP. Esa es la tablita que yo creo que es la que uno necesita en definitiva para entender. Y aquí está nuestra comparación con las estimaciones para el año 2021, que es la más reciente que encontramos en la página web del Institute for Health Metrics, para ver si estamos haciendo las cosas muy distintos o no. Y en general estamos bastante igual. En vía biliar, ellos estiman más que nosotros, en estómago también, y en cáncer cervicuterino también. Tenemos hipótesis por lo cual podría estar pasando eso, y son cosas que tenemos que mejorar. No sé si mejorar, que tenemos que tomar la decisión si es que las vamos... Hay cosas que hacer, ¿ok? No, a mí no me asusta personalmente que tengamos diferencias con el Instituto for Health Metrics. Entre todo, todas las cosas están más o menos en el mismo orden de magnitud. Y respecto a los factores de riesgo, para terminar, porque llevamos harto rato, las líneas muestran la relación. Tenemos la carga, tenemos los casos prevalentes, las sobrevivientes, los sobrevivientes, los estados de salud, los RIM, las incidencias, los ABD, APM y los AVISA. Y ahora queremos calcular qué fracción de estos son atribuibles, potencialmente evitables, a distintos factores de riesgo. Pero los factores de riesgo pueden incidir sobre distintos cánceres. Entonces, en realidad, uno tiene que ir a hacer estudios de todas las relaciones que están acá.
fíjense que dejamos contaminación y pesticidas afuera porque lo que tenemos más atrasado. Pero estos son los que hemos avanzado este último año y son 18 relaciones causales. Y créanme que cada una de ellas es un estudio en particular. O sea, cada uno tiene sus aproximaciones, propias metodologías. Y todo esto se inicia primero tratando de buscar si es que hay una relación causal y cuantificarla. Y esto lo hacemos a través de una revisión sistemática. Revisión sistemática, después estudios individuales, y luego primera extracción de datos, ver cuál es el outcome que nos vamos a quedar, segunda extracción de datos, que es un poco lo que está acá. O sea, fíjense esta planilla que la saqué, índice de masa corporal y cáncer de colon, es un extracto de la planilla, son planillas que tienen 600 filas de estudio y qué sé yo. En verdad el trabajo que se hizo fue exhaustivo, fue grande, eh, fue muy consumidor de tiempo. Y lo primero que teníamos que ver es cómo reportan los estudios la exposición y ver cuál es la exposición que más nos conviene a nosotros. Que no vamos a tomar una exposición que no tenemos ninguna fuente de información en Chile. Pero índice de masa corporal, afortunadamente muchos estudios medían índice de masa corporal y como tenemos la ENS, podemos ocupar la ENS para el índice de masa corporal. Pero después cuando hacemos la estratificación de los estudios, según información nos damos cuenta de muchos riesgos relativos son hombres para colon o para recto y otros son para colorectal. Entonces, hay otros que son solo para mujeres, otros que están estratificados por sexo, por edad, otros que están de la unión recto-sigmoidea, otros del colon derecho, otros del colon izquierdo, qué sé yo, no sé. Entonces al final decía, bueno, ¿cuántas funciones de riesgo vamos a construir? Teníamos que ver si es que salían significativas o no, si valía la pena o qué sé yo. ¿Cómo construimos las facciones de riesgo? Toda la extracción de datos que se hizo, teníamos básicamente, era categórica, teníamos niveles de exposición y unos ratios. Por ejemplo, 4 niveles de exposición y 4 ratios. Lo que teníamos que era tratar de capturar la relación dosis-respuesta para cada una de estas 18 relaciones y para cada estudio. Y eso lo hicimos a través de un procedimiento polinomio fraccional, con varias truncaciones y qué sé yo. Y una vez que teníamos la relación dosis-respuesta de cada estudio individual, ¿qué es lo que viene? El metaanálisis, ¿cierto? O sea, que lata que no, cuando se pasa de Macintosh a PC se borran los intervalos de confianza y los colores. Era mucho más bonita esta diapositiva. Bueno, abajo está cómo queda metaanalizadas las distintas funciones de riesgo de arriba, cómo queda metaanalizado abajo. Y la única salvedad interesante hacer notar es que los otros hechos son medidas relativas y no todos los estudios parten del mismo punto de comparación. Algunos fijan la mínima exposición en 18 en el sistema corporal, otro en 20, otro en 16, otro en 13. Entonces lo que uno tiene que tener es tratar de ordenarlos e ir montando unos traits sobre otro, una función de riesgo. O sea, hay un procesamiento de datos anterior al metaanálisis. Y luego de eso tenemos que medir la exposición. Por ejemplo, acá está la distribución actual de la ENS. Uno explora distintas, exploramos 5 formas de distribuciones. Y al final la mayoría, en este caso nos quedamos con la log normal. Y después tuvimos que construir los escenarios contrafactuales de esa exposición, ocupando como referente un mínimo teórico, que en este caso lo sacamos de la OMS, de un estudio publicado en el 2004, que el primer estudio que ellos dicen que para los cánceres el mínimo teórico de índice de masa corporal debería ser 20 con una desviación estándar de tanto. Suerte que te lo dicen, o sea, esto ir a buscarlo uno como que sería muy difícil. Y aquí están las formulitas que buscan la relación entre P, que es la prevalencia, y R, que es el riesgo relativo. Entonces, por una parte tenemos la función del riesgo relativo, y arriba ahí se marca la R, esa línea es el riesgo relativo, y abajo están las exposiciones, donde P es la línea roja, que es distribución actual, y P' son todas las distribuciones contrafactuales. Para ver esto hay que montar las dos curvas. Cuando tenemos las dos curvas y uno ve dónde está la línea roja, uno sabe en qué área de la curva de riesgo se encuentra la población chilena y después cómo uno la desplaza a un contrafactor y qué es lo que quería pasar. Ahora, lamentablemente en este ejemplo que escogí, la incerteza es muy grande, la incerteza de la función de riesgo, si se dan cuenta, sobrepasa el valor de nulidad en gran parte del trayecto que está la curva de exposición, y las curvas de exposición tienen incerteza, que no se las grafiqué porque no se podrían ver, pero tienen. Por lo tanto, la fracción de impacto poblacional tiene gran incerteza, y es esta curva que tiene acá, que muestra que el PIB que maximiza la carga evitable o atribuible sería con una
con un promedio poblacional de 24,9. El promedio poblacional era de 28, tanto. Bueno, si lo disminuimos, al menos, sí, bueno, si lo disminuimos hasta 24,9 y disminuimos un poco la desviación estándar, podríamos ahorrar 4,5% de la carga, con un intervalo de confianza gigante, tan gigante, que quizá el tomador de decisiones diga, mira, por este problema no. Sí, porque el intervalo va desde menos 22, que podría producir hasta más 15%. No. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Disminuir la incerteza. ¿Cómo disminuimos la incerteza? Con más investigación. Y ahí, ¿quién hace investigación en cáncer? Cáncer. O sea, esto también es útil de alguna forma. Tenemos un montón de desafíos, en verdad. Cada una de las etapas que les mostré tiene sus propios desafíos, las podríamos mejorar y perfeccionar y seguir progresando en esto. Tenemos que implementar definitivamente la redistribución de código basura, tenemos que ocupar modelos bayesianos, tenemos que explorar respecto a modelos ARIMA, si es que hay alguna ventaja o no. La ISMI está ocupando actualmente para las proyecciones en el futuro modelos ARIMA multinivel, más otras cosas, más correlaciones temporoespaciales. Hay que validar las variables del tiempo, hay que enriquecer los RIM. Yo creo que con los RIM podemos sacarle el jugo. De hecho, con Paula Beregal y con Paula Marcina estamos explorando cómo poder ocupar los egresos hospitalarios, las bases CACEN, para tratar de despejar qué es acceso, qué no es acceso, qué es calidad, qué no es calidad, por qué esta brecha entre incidencia y muerte y cómo la podemos agrandar. Y esta es la última diapositiva. Son como métricas. Cuando hice una pasantía en el Instituto de Métrica y estaban preocupados mucho de las métricas, me acuerdo que las separaban de salud y del sistema. Ya ni me acuerdo la definición, pero carga captura la historia natural de la enfermedad y como que la tenemos. La podemos batir, la podemos modelar, tenemos mucha información que la podemos exprimir y proyectar hasta el futuro a nivel local, regional, qué sé yo. Tenemos también, o estamos muy pronto a tener todo el estudio de carga atribuible, o sea, vamos a ver cuál es el impacto de todos los factores de riesgo. También esperamos que entre este y el próximo año tengamos listo lo de cobertura efectiva y podamos evaluar los sistemas de salud, cómo están funcionando y dando respuesta a las distintas prestaciones relacionadas a cáncer, y tenemos un modelo para capturar. Bueno, ¿qué nos faltan? Hay dos métricas. Una es de cuentas en salud, que es saber cada peso que entra al sistema, en qué cosas de cáncer se gasta, cómo se gasta. ¿Cuánto porcentaje va a ingreso hospitalario de cáncer? ¿Cuántas de las prestaciones de cáncer ambulatoria? Pues, ¿se entiende? Pues, eso es cuenta de salud. Y lo otro es saber los costos sociales o económicos que tiene el cáncer. Es como se han hecho estudios globales, qué sé yo, pero para estos cánceres estudios específicos no. O sea, hay que buscar a alguien que se dedique a temas de economía, la salud, como para que pueda colaborar en estos estudios, ¿no? Bien, eso es, no tengo diapositiva de resumen, la idea es que si es que alguien tiene consultas las pueda hacer. Vamos a conversar. Paula también, ¿no? Gracias. Bueno, tengo el enorme placer de moderar la conversación con los investigadores y parto con una tremenda felicitación porque la cantidad de trabajo que aquí hay detrás es enorme a todo el grupo investigador. También le quiero agradecer a Pedro la simplificación extrema que has hecho en tu presentación. He tenido la oportunidad de trabajar con Pedro en este tipo de estudios, en particular en dolor, ¿cierto? Y en otros ámbitos. Y en alguna oportunidad alguna gente incluso ha dejado el auditorio porque dice, no, esta cuestión es demasiado para mí. Así que gracias, Pedro, por la sobresimplificación de muchas de las explicaciones. A pesar de la sobresimplificación, siguen habiendo tecnicismos que son bastante interesantes. Pero quedan los grandes titulares de esto. Está claro de que hoy día tenemos buena información en Chile respecto de carga y carga atribuible. Y voy a partir por algo bastante general. Para entrar en tengo preguntas específicas, pero en una diapositiva mostraste que comparaste los resultados de carga que aquí se han obtenido con los del Instituto Health Metrics de Seattle. Le dijeron, bueno, no andábamos muy mal. Entonces, explícanos bien por qué vale la pena seguir
en este track, porque si si el Instituto de Health Metrics no está dando buenas estimaciones, quizás no vale la pena hacer tanto esfuerzo y seguimos mandándole ciertos datos y que ellos hagan las estimaciones. ¿Por qué nosotros tendríamos que seguir en este track de haciendo este esfuerzo? Sí. No, solo comentar de que, o sea, Pedro les mostró que los órdenes de magnitud, ¿no es cierto?, podían estar más o menos razonables. Pero si ustedes van al detalle, ¿ya? Y ven, o sea, hay de repente 30% más de cáncer de pulmón que hemos calculado nosotros, ¿te fijas? O hay 10% más en un cáncer específico o en un grupo. Entonces, el IHMI tiene una información valiosísima cuyo objetivo es la comparabilidad internacional, ¿ya? Y que permite hacer comparaciones más justas entre países. Pero nuestra data local y el ejercicio que hemos hecho hoy muestra que, piensen ustedes que hay que llegar a los números absolutos más razonables a los que se enfrenta el sistema de salud, ¿no? Y ahí sí que no da lo mismo que sea un 30% más o un 30% menos, ¿no? Piensen ustedes todas las implicancias que tiene esta discusión de las estimaciones de incidencia. ¿Ah? Eh, las, yo no sé si ustedes ven el valor, pero la incidencia y la prevalencia, ¿no es cierto?, son el denominador de la cobertura del sistema de salud. Uno pone todos los enfermos en el denominador y en el numerador pone, ¿no es cierto?, a cuántos de ellos está atendiendo, ¿no es cierto?, a cuántos tiene diagnosticados, cobertura diagnóstica, a cuántos de ellos tiene tratados, cobertura de tratamiento, a cuántos de ellos tiene bien tratados, cobertura efectiva, ¿no? Y por lo tanto, no da lo mismo que el denominador sea un 30% más o un 30% menos. ¿Ah? Habla de el proceso, habla de el impacto del sistema de salud local. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vale la pena el esfuerzo de hacer los cálculos locales. ¿Mm? Yo tengo otro motivo también. El tema es la rendición de cuentas. O sea, no podemos tomar decisiones a nivel local basándonos en las estimaciones que hace un instituto privado que está en otro país. Puede ser, es una alternativa y yo creo que algunos gobiernos podrían pensar o autoridades sanitarias podrían pensar que sale más barato, pero no sé, hay muchas publicaciones relacionadas a este tema. em, ah, 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 por ejemplo, hay una publicación que salió el año pasado, me acuerdo que vi que en Taiwán estaban, no me acuerdo qué enfermedad, que alegaban en Lancet, le escribían al editor diciendo que la IHMI había calculado no sé cuántos casos, no me acuerdo qué enfermedad, y decían que ellos nunca habían tenido esa enfermedad. Entonces la IHMI después tuvo que responder esa carta porque fue publicada en Lancet y dijo, sí, efectivamente nos equivocamos en tal cosa y tenemos que dar cuenta si es que ahora ya no tienen más esa enfermedad. Pero se dan cuenta que es como que para poder responder de la IHMI, ellos pueden dar cuenta y rendir cuenta como que uno tiene que escribir el Lancet para escribir, porque si uno dice, mira, oye, resulta que estamos tomando la decisión para la región no sé cuánto y queremos saber cuántas, si es que hay que construir un hospital y no nos cuadra este número, que vamos a escribir un mail en inglés a Chris Murray diciendo, oye, mira, queremos construir este hospital y qué sé yo, y tu número no nos cuadra con nuestros datos y qué sé yo. O sea, no nos van a rendir, o sea, el punto es que nosotros tenemos que ser capaces de rendir cuenta de las decisiones que estamos tomando y esto es un insumo básico. Hay muchas otras publicaciones que critican, que no critican, pero que lo que dicen que cuando los países abandonan estas métricas a manos del Institute for Health Metrics, que es una cosa tan masiva, en definitiva se pierden las capacidades y las competencias. Y se dejan de hacer estudios a nivel local porque ya no sabe cómo gente estimar, ya no se puede darle vuelta para calcular la incidencia del cáncer y tienen que hacerlo de otra forma, no sé. O sea, yo creo que en la medida que nosotros hagamos estos estudios nos enriquecemos todos como comunidad en no solamente la sofisticación y el tecnicismo, sino en la capacidad de elaborar nuestros propios
números que van a alimentar nuestras decisiones. Yo diría que esa es la principal razón, la accountability. Muy bien, vamos avanzando en la discusión. Entonces yo quiero invitar a la audiencia que vaya levantando la mano y vaya participando. Yo tengo otra gran pregunta ahora, ya entrando en las cosas un poquito más metodológicas. Una acotación adicional que es importante. A ver, el contexto. Un país que no tiene nada de data, o sea, usar los datos de HMI que ellos estiman, es un lujo para ellos, pueden avanzar, pueden hacer algo, ¿no? Si el tema es el nivel de desarrollo en el que estamos nosotros hoy, ¿no? Ahora, hay un extremo, ¿no? Las personas que tienen, los países que tienen 100% cobertura de sus registros de cáncer, por ejemplo, ellos tienen la responsabilidad de hacer sus propios, tienen toda la data, el 100%. Nosotros, Chile, tenemos una cobertura de 21% en nuestros registros poblacionales. Ese es el nivel de desarrollo que tenemos para poder hacer estimaciones. En la medida que nos vamos desarrollando, cada vez adquirimos más responsabilidad con nuestra data local. ¿Te fijas? Entonces, hay que desarrollar las capacidades en nuestro país para poder usar la data, para poder valorar la calidad de la data que estamos produciendo, ¿te fijas? Entonces, siempre va a valer la pena que hagamos el ejercicio local eh, y lo utilicemos para las estimaciones locales. Definitivamente. Jaime, yo sé que pidiste, no sé si habrá algún micrófono que nos puedan dar. Pedro, te quiero hacer una pregunta que es un poquito más técnica. Tú mencionaste la distribución de las mortalidades, después nos presentaste, mira cómo varía con la distribución de las discapacidades, y después nos mostraste de que los ABD contribuyen relativamente poco a los DALIs, ¿no? Y esto me trae a la reflexión de la tabla donde mostraste además los ponderadores de discapacidad para las cuatro, mostraste cuatro. Y ahí tengo las siguientes dudas. Primero, ¿son esos ponderadores de discapacidad son los mismos que ocupas para todos los cánceres? Son los mismos. Y bueno, y te quiero rápidamente, porque tú trabajaste en otra alternativa metodológica que era utilizar, en vez de discapacidad, disutilidades o utilidades, ¿no? Y tú creaste metodologías para abordar este tema desde otra perspectiva. Yo estaba viendo los ponderadores de discapacidad ahí, que probablemente son obtenidos por Pearson Trade-off todavía, y los que se obtienen por Time Trade-off en otros cánceres no son muy distintos de lo que yo estoy acostumbrado a ver en el marco del framework de utilidades. ¿Cuál es tu reflexión en este momento respecto de esta aproximación metodológica de utilizar estos ponderadores basados en time trade-off, que son un conjunto bastante chico, respecto de lo que hacemos habitualmente de construir ponderadores en base a utilidades o disutilidades? Y que en general son utilizados con time trade-off en vez de person trade-off. En realidad, el IHMI lo que hace es pair rate comparison. Y después, y algunos estados de salud los ocupa además con el time trade-off. Y después los combina las dos cosas. Pero la principal fuente de información es pair rate comparison, y lo que ellos hacen es, la diferencia del time trade-off es que no hay nada en juego, sino lo que estás decidiendo es qué es más sano. ¿Esto es más sano o esto es más sano? No te enfrentas a decir, mira, estos años equivalen a esta otra cosa, que ahí hay una traducción, ya hay una valoración de algo. En el pair rate comparison no hay valoración, es decir, esto es salud o no es salud. Entonces ellos, a su marco conceptual, se ajusta más que el time trade-off, pero igual ocupan time trade-off. Ahora, el tema de, por lo tanto, claro, no incluyen la gran mayoría, o sea, ellos dicen que no incluyen utilidades, sino que simplemente discapacidad. Yo creo que para el tema de la alocación de los recursos, las utilidades tienen más peso teórico que lo justifica, y uno debería, me parece, que propender a ocupar disutilidades. Ahora, hay varios estudios que muestran que la correlación entre peso de discapacidad y utilidades es muy alta. Pero la ventaja de las disutilidades es que tienen valores mayores a 1, o si fueran utilidades son menores a 0, que son peores que los estados de la muerte, y eso me parece que es valioso porque te permite, o sea, justamente para orientar la alocación de los recursos. Esa es la punta. Hola, buenas tardes. Quiero un comentario y una pregunta. Parto por decir lo contento que estoy hacía tiempo no veía a Pedro, gran amigo de mucho tiempo.
manifestarle mi total admiración por el trabajo y la esperanza que tengo en que esto termine siendo, se traduzca en acciones políticas concretas para bien de la población. Dicho eso, quiero manifestarles un temor que tengo y mi pregunta sé que es extraña, pero estamos en un ambiente protegido. A ver, aquí voy. Resulta ser que todo lo que se ha hecho hasta ahora tiene como un lastre en nuestra historia sanitaria. Y es que desde el año 2007, Chile no ha hecho un estudio de carga de enfermedad. Entonces, durante toda la presentación yo decía, a ver, aquí hay dos razones por las cuales puede no haberlo hecho. Negligentemente no lo hemos hecho de nuevo y nos hemos privado de mucha información para tomar buenas decisiones, o, que es lo que constituye mi mayor temor aún, es que a nivel central dijeran, en realidad estos estudios son como una especie de transformers llenos de supuestos, mucha matemática, pero poco aterrizables a cosas concretas, con lo cual yo estoy en total desacuerdo. Mi pregunta en concreto para SECAN es, dado que aquí hay información y análisis valiosísimo, ¿cuál va a ser la estrategia para, de alguna manera, vencer esa inercia y hacer que esto se traduzca en cosas concretas y no termine como un buen informe en el cajón de un burócrata a nivel central? Perdón por quizás lo radical que soy, pero yo lo que más quiero es que esto se traduzca en cosas concretas y vencer esa inercia de que llevamos 20 años sin medir la carga de enfermedad, Sí. lo cual es una mala señal como país. Sí, el tema de que no se haya medido la carga de enfermedad te lo respondo enseguida, pero lo primero es la distinción entre... O sea, Paula hablaba mucho de lo bien que hace estos estudios para fortalecer nuestros datos. Yo diría que lo que les presenté ahora fue información. Traducimos los datos, los transformamos en información y tienen mucha información, pero yo creo que todavía no hay conocimiento detrás de esta información. No estamos aprendiendo nada nuevo. Yo creo que con esta información ahora uno puede darle vueltas, pensar, cruzarlo quizás con otras variables y recién ahí construir un conocimiento que sea valioso y que pueda orientar la toma de decisiones. Es decir, esto no queda acá, es un insumo importantísimo, yo creo que es un gran avance, pero todavía nos queda una tarea, que es traducir en esto, es, bueno, ¿qué es lo nuevo que nos dice esto? Más que confirmar lo que ya sabemos. ¿Y para qué nos va a servir esto? Y ahí tiene que ver con cómo enganchar este tipo de estudios con los procesos de toma de decisión. Si es que yo esto lo veo más bien como un gran insumo para muchas otras cosas que se pueden hacer. Ahora, respecto a la carencia de estudios de carga de enfermedad, la ministra pidió un estudio de carga de enfermedad nuevo el año pasado y la Subsecretaría de Salud Pública lo está haciendo. Para este año empezó con 5 grupos. El primero fue cardiovascular, que está a punto de entregarse el informe. Trastorno mental, que quería estar este mes, porque estamos en el mes de salud mental también, creo que el mes de cáncer también, ¿cierto? Bueno, también de salud mental, entonces hay que entregar el informe. Y tenemos el de enfermedades respiratorias y además va a presentarse pronto el de... Bueno, y además correspondería el de cáncer, que la idea es que ese estudio de carga se base, porque nadie ha hecho ahí estudio de carga de enfermedad, en la metodología SECAN. O sea, al menos el tema de las incidencias y todo esto, todo el aprendizaje de SECAN, la idea es que haga una transferencia al ministerio y que el ministerio replique esto y lo instale. O sea, es que el estudio de carga se está haciendo. Ahora, hay que ver si es que hay recursos para completarlo el próximo año, porque vamos a tener 5 grupos de enfermedades con 60 enfermedades y no las 180 que están en que es el target final. Pedro, Sí. me alegra y me deja muy tranquilo tu respuesta. Pedro, bueno, Paula me dijo, oye, esta es una sesión de ciencia, que vamos a entrarle al detalle. Y tengo aquí preguntas del modelamiento, de Weibull, qué sé yo, una pila de cuestiones, pero no sé si, o sea, cuando escucho la pregunta de Jaime, inmediatamente me brota una pregunta que ligo con tu reciente respuesta, de que esto es el inicio de una hoja de ruta que debe conectar esto con la toma de decisiones. Y yo creo que en el SECAN estamos haciendo otras cosas para eso. Y planteo esta siguiente reflexión a ambos. Primero, la priorización en el contexto de la planificación sanitaria ha variado en los últimos 20 años. Cuando partimos el siglo,
la frecuencia, la carga de enfermedad eran elementos muy importantes para la planificación sanitaria. Y las prioridades tenían mucho que ver con carga y frecuencia. 20 años después, la agenda de enfermedades raras se toma parte de la agenda y ya no es frecuencia, son otros elementos de valor. Y es por eso que trabajamos en marco de valor para entender qué es lo que hoy día entendemos por valor, donde nosotros, por más que estudiamos esa cuestión, nos damos cuenta que este es un elemento, es una condición necesaria, pero lejos de ser suficiente para la priorización. Entonces, ¿qué es la siguiente parte que viene? ¿Cómo conectamos esto en el 2.0 para alimentar los procesos de toma de decisión, en particular de asignación de recursos y de definición de acciones? Y la definición de acciones muchas veces tiene que ver con la asignación de recursos. Yo tengo mi forma de pensar en eso, pero... Sí. Tomando lo que tú dices, Manuel. Bueno, el año pasado nosotros hicimos desde SECAN un seminario que tenía por objetivo, un seminario internacional, incluso invitamos a alguien de HMI, hicimos una exposición en que dijimos, en el fondo, ¿para qué se han usado los estudios de carga de enfermedad desde que partió esto en Chile? ¿No? Y claro, al comienzo, sobre todo ligado a la IGES, en fin, tuvo algo de influencia en priorización para lo que tú dices, ¿no es cierto? Y sobre todo, el estudio de carga de enfermedad atribuible a factores de riesgo, y mostramos en ese seminario la seguidilla de impactos en leyes preventivas, ley de alcohol, ley de tabaco, ley de alimentos, la ley, modificamos los micronutrientes, la ley de micronutrientes, le sacamos yo a la sal, le dejamos el fólico, le bajamos el fólico, hicimos una serie de modificaciones con lo de carga atribuible a una serie de leyes o regulaciones preventivas de exposición al riesgo en nuestra población. Y de hecho, con esa información, junto con el costo asociado a la carga atribuible a un factor de riesgo, es el argumento más potente, ¿no es cierto?, que hemos podido llevar al Parlamento para todo lo que tenga que ver con estas leyes regulatorias de exposición a riesgo en la población. ¿Ah? Sin ir más lejos, la última fue la modificación de la ley de alcohol, ¿no es cierto? En particular, nos tocó a nosotros tres trabajar en el estudio de costo evitable, de los costos asociados al consumo de alcohol en Chile, y fue la moneda de cambio que hizo realmente modificar la ley de alcoholes en Chile. Y hoy día tenemos una ley de alcohol, la más avanzada de Latinoamérica, y que muchos países desarrollados no se están envidiosos, digamos, del nivel que hemos llegado gracias a que existía esta información. ¿Ah? Me tocó a mí en particular estar en el Parlamento en un momento de quiebre entre que la industria, ¿no es cierto?, habla de lo que ellos le aportan al PIB del país, ¿no es cierto? Y nosotros decimos cuánto es lo que le cuesta al país, el costo social de esta exposición al alcohol. Y ese punto es el que quiebra las barreras. ¿Ah? Ese punto. Entonces, el avance para políticas preventivas de la carga atribuible es irrefutable y en ese campo tiene su mayor efecto. ¿Ah? Y podemos dar fe de la historia que ha tenido eso en Chile, ¿no? Ahora, tú dices, las cosas van cambiando, ¿no? ¿Cómo lo veo hoy? Yo creo que el tema no de priorización por carga, ¿ya?, sino que el tema de utilizar esta información para control y monitoreo del sistema en lo que les decía, como denominadores de cobertura, ¿ya? Eso es extraordinariamente importante, ¿no? Los denominadores de cobertura para saber realmente a cuánto de la carga el sistema de salud está tocando, está haciendo algo por esa carga, ¿no? Y si está haciéndola con calidad o sin calidad, ¿ya? Si no tenemos ese denominador,
poco podemos evaluar lo que hacemos en el sistema de salud. Entonces ahí entra un gran rol de estos números de morbilidad, porque están en la línea de estimación de necesidad, la bajada a demanda potencial, los estudios de demanda y oferta, que a todo esto es súper curioso, pero la ley GES en Chile, por ejemplo, mandataba realizar estudios de carga de enfermedad, y la frase decía carga de enfermedad, demanda y oferta. Y como que partimos la carga de enfermedad y no hemos continuado con seriedad en la línea de la oferta, ¿ah? De la demanda y de la oferta, ¿ah? Que sobre todo en cáncer, ahora el Working Package 4, ¿no es cierto? La doctora Bedregal se han dado cuenta de la enorme falencia que tenemos, ¿no es cierto?, en data de ese tipo, ¿ah? Entonces, transparencia en nuestro sistema de salud para dar cuenta de cuánto de el problema estamos tocando, estamos dando cobertura, ¿no es cierto? Yo veo que aumenta la relevancia actual en esa línea y continúa su relevancia irrefutable en el tema de los factores de riesgo y la política pública. ¿Alguna otra pregunta o intervención? Bruno. Pero yo te quería preguntar cómo salieron los coeficientes de correlación intraclase en los modelos multinivel para saber, sobre todo por provincia, para saber si hay realmente en Chile mucha correlación dentro de las provincias comparado con entre. Pero Bruno, dale. Bueno, felicitaciones, Pedro, Paula, todo el equipo. Lo que presentan en realidad es extraordinario. Y como tú mostrabas, probablemente es el inicio de cosas. Y nosotros tenemos tres objetivos estratégicos. Uno es generar datos y el otro es hacer propuestas, ¿no es cierto?, que va a venir ahí. Entonces, yo te quería hacer una pregunta. Soy el más ignorante de la sala probablemente, porque yo doy quimioterapia nomás y acompaño a las personas. Pero te quería preguntar, se llama reducción de desigualdad y tiene que ver con el uso de esta herramienta, ¿no es cierto? Pues yo me puedo imaginar si bajáramos el sobrepeso en 10 años de la población y uno se pregunta cuánto es el impacto en cáncer de colon, me lo alcanzo a imaginar. Pero más a corto plazo, el modelo, por ejemplo, en nuestro Working Package, Joana dirige, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con medir si acortáramos el tiempo de diagnóstico, por ejemplo, de la gente en cáncer de colon a la mitad. O sea, los que están en las listas de espera lo reducimos a la mitad y estamos tratando con Rifat Atún de ver el impacto que tendría eventualmente en la sobrevida. Pero no tenemos datos para ver eso. Entonces, esta herramienta o este modelo, ¿qué tan sensible puede ser para contestar, por ejemplo, en una población tenemos dos planetas, ¿no es cierto?, público y privado. Los que tienen el ritmo de lo público tienen este RIM y los que no tienen este otro. ¿Hay alguna, si me pudieras transmitir cómo utilizar esto en términos de desigualdad, ¿no es cierto?, pero como un modelaje más para cosas a corto plazo? ¿Dónde intervengo para mover más la aguja? No, por supuesto. O sea, yo creo que eso está muy de la mano con lo que está haciendo Pablo de Bedregal y lo de cobertura efectiva. Es ahí donde estábamos ocupando el RIM para calcular muertes evitables o sea, el tema es cómo llegar a un indicador de calidad. Y nosotros, bueno, ya hay varias aproximaciones para eso. Nosotros estamos ocupando externalidades de este estudio para poder llegar a ese indicador de calidad. Pero estamos todavía en dilucidar realmente cuál es la forma de hacerlo. Creemos que a través del RIM uno puede calcular riesgos relativos y si es que uno ocupa un umbral, porque uno puede hacer un histograma de todos los RIM a nivel de provincia y tiene una distribución. Y dice, bueno, pero ¿por qué este RIM a estos les va tan bien y a estos tan mal? ¿Será solamente por la forma en que los pacientes se presentan o lo tardío que se presentan o desigualdades de contexto? Bueno, eso lo podemos ajustar por variables contextuales tomadas de otras fuentes de información y ver cuáles son los residuos y después modelar esos residuos. Y después quizás sobre esos residuos, ajustando por temas de acceso y qué sé yo, o basales de la población, quizás uno puede escoger un umbral, por ejemplo, el 90%, y decir cualquier cosa que esté por debajo del umbral, vamos a decir que es carencia de calidad. Y uno decir, bueno, ¿cuál es la carga atribuible a esa carencia de calidad? Lo que nosotros calculamos para cáncer de colon rectal es que el 14% podría eventualmente ser atribuible a calidad.
Y justamente eso lo vemos a través de eso. Pero hay que hacerlo con precaución, porque muchas veces este RIM hay que ver qué realmente nos cuenta el RIM, y lo que nos cuenta el RIM creemos que es distinto para distintos cánceres, porque algunos son susceptibles para intervenciones tempranas, otros no, y qué sé yo. Ahora, estos modelos también permiten, por ejemplo, cuantificar cuántas personas se presentan en etapa terminal, y sabiendo eso, o en etapa avanzada. Entonces uno dice, bueno, ¿qué fracción de los pacientes con cáncer de colon, de cáncer gástrico o esofágico o de la unión gastroesofágica se presentan con cáncer avanzado? Más o menos el 60% a nivel nacional. Eso es. Bueno, y lo podemos comparar con otro, y qué sé yo, y pueden ser también hacer medidas de efectividad. Ahora, ocupando esto mismo, uno lo puede aplicar a listas de espera, quizás no de cáncer o de otras patologías, y uno puede ponderar el tiempo de espera por estos pesos de discapacidad asociada a patología, y llevar las listas de espera a unidades de años de vida perdidos por discapacidad, y después alocarlo, hacer la asignación de recursos en función de eso. Y resulta que la lista de espera de otorrino, que son de 10.000 en el área sur, versus la de traumato, que son 500, cuando uno los multiplica por discapacidad, la de traumato supera la de otorrino. Entonces quizás no es solamente el tiempo en espera, sino que podríamos ponderar qué patología. Esto no es para la priorización de pacientes, ojo, es para la asignación de recursos. Ahora, por supuesto que el tema de los criterios, los marcos de valor y qué sé yo, y qué es lo que valoramos a la hora, tiene que ser explícito, tiene que ser investigado. Bueno, es un tema interesante que lo podemos hablar en otro momento. ¿Ya estamos, Laura? Pero le puedo hacer una última pregunta a... Ah, ya. Ok, no, yo te quería preguntar, es que hasta aquí, bueno, y la Paula decía, mira, nuestros números han mostrado tales y cuales cosas, pero tú también mostraste en algún momento un intervalo de confianza, era no era credibilidad, ¿no? Era confianza súper grande. ¿Y cuál es la incertidumbre de segundo orden de todas estas estimaciones? Tengo la intuición, por la complejidad que esto tiene, es que si te mueves y haces todos por MCMC, vamos a encontrar intervalos de credibilidad en algunos casos súper, súper grandes. Y es posible que así sea, ¿no? No, solo que hasta aquí, digamos, estamos viendo resultados determinísticos, pero quizás uno quisiera en el segundo es ver cuál es el enfoque más probabilístico de las estimaciones y ver qué implicancias tiene el tomar una decisión u otra decisión en el contexto de esos niveles de incertidumbre. Porque habitualmente estamos acostumbrados a tomar decisiones basadas en los datos determinísticos, pero cuando hacemos análisis de sensibilidad probabilístico y vemos que la decisión podría haber sido otra y cuál es el costo de esa segunda decisión, nos damos cuenta que a lo mejor era mejor haber tomado la decisión opuesta. Entonces, mi punto es si vamos a avanzar a lo probabilístico en algún momento. ¿Sí? Y después Claudia, ¿querés? O sea, por eso y otras razones prácticas creemos que hay que avanzar a un modelo bayesiano y que te pueda calcular eso absolutamente. Pero es difícil, o sea, este modelo, hacerlo frecuentista, se demora 3 días el computador en hacerlo. Solamente calcular las cargas de enfermedad para todas las provincias, se demora 3 días, tener el computador ahí parado. Entonces, claro, tenéis que contratar a computadores, varios computadores, que lo tenemos contemplado. De hecho, estuvimos trabajando con 3 computadores al mismo tiempo para preparar esta presentación, porque el viernes me di cuenta que no tenía, bueno, me faltaba una enfermedad. Pero sí, absolutamente estamos de acuerdo. Y se me olvidó lo otro que te iba a decir que era importante. Pero Claudia quería decir. Oye, no, un comentario breve. Bueno, primero que nada, agradecerles todo este trabajo. Yo estoy esperando, estamos trabajando por construcción, ¿no es cierto? En construcción tenemos hartas cosas. Y solamente quería hacer un comentario que la experiencia que nosotros hemos tenido en carga para traducirla a la toma de decisiones, es muy importante identificar cuál de los indicadores ayuda a qué, ¿no? Y esa, por ejemplo, esa tablita que tú mostrabas, la incidencia, qué sé yo, que eran como las cosas brutas, digamos, los datos brutos o los datos más bien a nivel individual, los casos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relevancia de usar casos versus usar versus usar tasa ajustada? Eso que parece tan obvia para nosotros que trabajamos en salud pública, para los tomadores de decisiones, no significa nada. Entonces, significa casi que uno tiene que construir, y eso es una tarea que yo creo que tenemos que hacer, construir una suerte como de manual mire, cuando usted está viendo esto, esto le puede ayudar a tomar decisiones en esta línea,
¿Ah? Nosotros tuvimos la experiencia con Paula cuando cuando terminamos el estudio de carga de enfermedad, de participar en la comisión ¿cómo se llama? Que prioriza, digamos, los paquetes que van a entrar a GES, ¿no es cierto? Y nosotros tuvimos que hacerles una sesión, ¿no es verdad? Paula, ¿te acuerdas en qué significaba y cuál indicador permitía tomar ciertas decisiones con el nivel de certeza que se podía, ¿no? Y eso fue de mucha utilidad. ¿Ah? Y yo creo que de ahí salieron, por ejemplo, todos los avances que hubo y el asumir que, por ejemplo, la carga atribuible, que se puso mucho en tela de juicio en ese momento, era un instrumento tremendamente valioso para el ámbito de prevención, porque la gente no lo entendía así, ¿no? Y en cambio, carga de enfermedad tiene un componente muy importante para el ámbito de servicios y sistemas que no se ha utilizado lo suficientemente, ¿no? Entonces, yo creo que a propósito de lo que se está haciendo, a propósito de las mejoras técnicas que uno puede ir haciendo y que para todos los indicadores siempre complejos siempre va a haber, digamos, y los modelamientos también, yo creo que es bien importante hacer ese ejercicio de traducción, específicamente, mire, esto con este nivel de certeza, esto hasta aquí nomás, ¿no? De manera que se produzca una transferencia más fácil hacia los tomadores de decisiones. Nuestra experiencia es que eso es posible y con eso se consiguen los recursos para hacer varias cosas más que tienen que ver con esta cosa. Yo comparto mucho de los comentarios de Manuel en términos el marco de priorización es diferente, el marco de identificar la demanda también es diferente, ¿no es cierto? Son como salidas bien distintas. Ustedes se fijan, aquí hemos hablado de temas que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con gestión, ¿no es cierto? O con, digamos, estructuración de los sistemas de salud, y hemos hablado también con, ¿cómo se llama?, con elementos que tienen que ver con mejoras de la calidad de los sistemas. O sea, hemos hablado de una cantidad de cosas a partir de un instrumento que es simplemente la carga y la carga atribuible con sus derivadas. Así que me parece maravilloso. Gracias. Muchas gracias y vamos a compartir afuera un refrigerio. Eso es.